Hola, mi nombre es Albert Rams y soy psicólogo, trabajo como terapeuta, formador, supervisor de terapeutas desde hace más de 40 años. Fui uno de los fundadores de la Asociación Española de Terapia Gestal y miembro de honor. E intento dar mi comentario a la pregunta ¿cuál es la rama de la psicología o de la psicoterapia que estará más en boga en este siglo XXI? Y tengo dos respuestas posibles, aunque en realidad es la misma. Yo creo que mi respuesta sería lo que se llama psicoterapia integrativa. Es decir, tener más presente a quién tienes delante que la escuela a la que perteneces, digamos, ¿no? Que la tendencia, si eres gestaltista o psicoanalista o conductista o sistémico, como poder tener el suficiente bagaje como para poder adaptarte a la persona que tienes delante y utilizar el enfoque, la técnica, la estrategia más adecuado, insisto, a esa persona y no a tu propia ideología. Esto creo yo, ¿no? También me baso en que un famoso estudio que suelo citar de los años 70 del siglo pasado decía que terapeutas expertos de enfoques diferentes se parecen más entre sí que terapeutas noveles y expertos del mismo enfoque. Es decir, en lo que hacen, no en cómo cuentan lo que hacen, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esto, es más o menos lo que estoy diciendo. La segunda respuesta ligada con esto, pero que en el fondo es la misma cosa, yo creo que la respuesta sería la psicoterapia espiritual. Por cierto, es mi séptimo libro, es el libro que estoy escribiendo en estos momentos, estoy terminando. Psicoterapia espiritual entendida desde el punto de vista psicológico, yo creo que lo espiritual es un estado de conciencia que tiene dos características. Una es la conciencia de algo más grande que yo, por lo tanto ataca frontalmente lo que yo creo que es junto con la depresión, que es la otra cara, como la enfermedad de nuestro tiempo, que es el narcisismo, a diferencia de la histeria en la época freudiana. Así que sentir que hay algo más grande que yo es bajar la cabeza, sentirme yo más pequeño que algo, ¿no? Entonces esa primera experiencia, ese primer aspecto, algo más grande que yo en sentido horizontal, y sería lo social, y algo más grande que yo en sentido vertical, y sería lo cósmico, ¿no? En lo social la experiencia psicológica sería la que cuenta Beethoven en la novena, ¿no? A partir del poema de Schiller, de poderse sentir hermana de todos los humanos y humanas, no más que, no menos que cualquier humano y humana. Y la experiencia de hermandad cósmica sería sentirse hermano, igual que cualquier animal, cualquier vegetal, cualquier mineral, cualquier ser de la creación, ¿no? Eso de hermano sol, hermana luna, que decía Francisco de Asís. Entonces la primera pata, digamos, del componente de lo que yo entiendo como espiritual sería esa conciencia de algo más grande que yo, y la segunda pata sería que esa vivencia de algo más grande que yo la pudiéramos vivir con una de tres alternativas: o descanso, o gozo, o empoderamiento. Descanso en el sentido que dice Juan de la Cruz, ¿no? Cesó todo y dejéme en brazos del amado entre las azucenas olvidados, como poderse soltar en la confianza de que hay algo más grande que yo que controla. Así que yo puedo descansar de tener que mantener ese hipercontrol. La segunda es el gozo, diferente del júbilo. Vendría, por ejemplo, Teresa de Ávila, ¿no? Yo toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. O esa famosa imagen de Bernini, ¿no? Teresa atravesada por una flecha del ángel, con el estado de que es difícil distinguir si es de gozo o de dolor, ¿no? Como eso que los sufíes hablan del dolor del amor, ¿no? O empoderamiento, es decir, que esa pequeñez, paradójicamente, no me hace sentirme más pequeño, sino más grande, como formando parte de un todo mayor que me engrandece y no me empequeñece. Es como lo que yo llamo la emergencia del yo colectivo,
que es un tipo de yo que no pierde la identidad en un nosotros, es un yo colectivo diferente de la confluencia, cuando el yo se pierde en un nosotros. Aquí no, aquí el yo se conserva y se engrandece por la propia pertenencia, esa cosa del sentido de la comunidad, ¿no? De la comunidad humana, sociopolítica, social, cultural, o de la comunidad de seres de la creación, algo así, ¿no? Entonces, yo creo que la psicología, la psicoterapia evolucionará hacia esa conciencia no solo de los tres centros, ¿no? De poderse sentir tres, yo cuerpo, yo corazón, yo cabeza, es decir, no solo cabeza, que vivimos en esta civilización sobre todo, sino también una emergencia de las emociones como rectores de la vida, pero también de las tripas, de las entrañas, de las sensaciones, ¿no? El cuerpo, como que pienso, luego existo, sería pienso, luego siento, senso, luego existo, algo así, ¿no? Pero si esas tres forman un plano, digamos, en el centro de las tres tiramos una línea para arriba, que forma otra dimensión, como decía Claudio Naranjo, una cuarta dimensión que no está en el mismo plano que las otras tres, que sería lo que yo llamo la emergencia del alma, ¿no? En su versión más simple. Y a eso me refiero con esa dimensión espiritual. Así que yo creo que ojalá que la psicoterapia se deje de ocupar tanto de curación de síntomas y mejora de la salud entendida solo individualmente, como que se ocupe menos de adaptar a las personas al sistema y se ocupara más de redefinir el sistema, de plantear que lo que está enfermo es la sociedad, esa neurosis colectiva de la que hablaba Wilhelm Reich a principios del siglo pasado. Yo creo que sigue, ¿no? Una sociedad que nos dice que es mejor consumir que consumar, cosa que yo no estoy de acuerdo, que lo transforma todo en producto, incluido la espiritualidad. Bueno, y quiero aprovechar estos minutos que me regala Jaime para hacer alguna pequeña aportación a dos asuntos que ya habéis visto anteriormente. Yo llego tarde y quizás ya se han dicho y se han visto, pero por si acaso aprovecho para decir la mía, digamos, ¿no? Primero, espiritualidad, religión, iglesia, ¿no? La espiritualidad ya la definía en el vídeo anterior. Yo creo que tanto el concepto de religión como de iglesia nos los han podrido, por decirlo así, nos los han transformado negativamente. Porque por religión se entiende popularmente una cosa diferente de lo que en realidad quiere decir la palabra. Por religión se entiende lo que a mí me gusta llamar tradición religiosa, pero por religión se entiende popularmente el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, incluso en sentido amplio, como religión no teísta, desde luego, pero y aunque el budismo nunca podemos decir que sea una religión, pero en el sentido popular de la palabra, lo que dice el vulgo, la mayoría de las personas, ¿no? Que una serie de prácticas y una inscripción a unas ideas, Religión no es eso, religión viene de religare, de volver a juntar lo que se separó. Y así la entiendo yo, y en ese sentido se acerca más a ese concepto de espiritualidad, ¿no? Religar ¿qué? Bueno, en el lenguaje del enneagrama, que es, digamos, la taxonomía que yo más manejo, religar la esencia, es decir, aquello con lo que vinimos al mundo, todas y todos, como seres de luz, digamos, con el ego, es decir, el uniforme, el carácter al que nos adscribimos, fruto de los primeros contactos con la familia, la escuela, la sociedad, el sistema. Como religar Mr. Smith con Neo en Matrix, ¿no? Religar lo viejo con lo nuevo, lo que quiere que nada cambie y lo que quiere que las cosas puedan ser diferentes, ¿no? Religar lo de aquí arriba, perdón, lo de aquí abajo con lo de allá arriba, religar el mundo A con el mundo B, al Baten, al Sahir, de Ibn Arabi, del mundo visible y el mundo invisible, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y iglesia,
pasa algo parecido, ¿no? Eclesia significaba reunión, pura y simplemente. Y al principio tenía mucho de horizontal, lo que hoy llamamos asamblea. Es después que se ha institucionalizado y se ha convertido en una especie de monumento, ¿no? Muy vertical, en el que hay alguien que manda y otros que obedecen. La espiritualidad que yo propugno estaría alejada tanto de ese sentido popular de la religión como de la iglesia, pero no del sentido original, eso en primer lugar. Y después quiero hacer una pequeña aportación al tema de lo que llamasteis pandemia, plandemia, no sé en qué sentido era plandemia, y perdóneseme la gusería, el atrevimiento. Digo mi opinión, no sé si ya está dicha o no. Yo durante los meses de pandemia, los 2 meses de pandemia, hice un consultorio gratuito cada jueves, muy exitoso, mucha gente que se apuntó, en el que yo daba algunas ideas generales, básicamente que el COVID nos metía en una crisis porque nos traía un mensaje del cosmos, un mensaje de la vida, un mensaje de la naturaleza, que nos ponía en crisis no solamente sanitaria, corporal, médica, sino también una crisis psicológica y una crisis espiritual. Y yo intentaba dar pautas como me parecía a mí que, según mi experiencia profesional y personal, aquello se podía manejar, ¿no? Y la idea central que quiero aportar aquí es que eso, primero, yo creo que el COVID es un mensaje que el cosmos, la vida, la naturaleza nos manda a las humanas y a los humanos. Y yo lo intenté resumir de la manera más breve posible y lo resumí en 6 palabras, en 6 consejos, en 6 propuestas, que en inglés, y perdonad mi mala pronunciación, son stop, insight, slow, less, uncertainly, all. 1. Stop. Primer mensaje, para. Confinamiento tiene que ver literalmente con el encuentro en el límite, encuentro con los confines de uno mismo, de quién soy yo en realidad. Y para eso hay que parar. Y esa parada dentro de casa se parece mucho al stop de Gurdjieff, a las paradas de meditar, a la vida detenida, ¿no? Tan necesaria para poder mantener el ritmo de la vida que aparece en la metáfora de la creación del fiat, del dios del fiat, del séptimo descanso, ¿no? Segundo, live inside you, vive dentro de ti. No afuera, que es lo que propugna el sistema. Como busca tu interior. 3, slow, lento, no fast. Vivimos en una sociedad, en un sistema que nos dice deprisa, deprisa, deprisa. Y el COVID nos decía despacio. 4, less, menos. Limpia lo no esencial.